Marketing Sostenible, un podcast de GrowBetter. Saludos a toda la gente que nos está acompañando en este primer episodio de una nueva temporada de podcast. Esta nueva temporada quisimos innovar y hacer video podcast. Espero que para todos sea una nueva forma de cómo poder conocernos un poco más como agencia. Así que desde ya los invitamos a mandarnos todo el feedback correspondiente que nos pueda ayudar a crecer mejor, junto a ustedes, obviamente. En este primer episodio de esta nueva temporada quisimos presentar un poco más las metodologías, las herramientas, los servicios que estamos haciendo como GrowBetter y quisimos partir desde el inicio, desde la estructura, desde el primer servicio que quisimos abordar como agencia sostenible y conectada con el triple impacto, y es donde apareció el inbound marketing como la metodología estrella que ya lleva varios años en la industria y que ha demostrado ser muy potente. Ya les vamos a comentar por qué. Me acompaña en esta ocasión Alejandro Reyes, consultor de vasta experiencia, el Alejandro, así que nada, pues la idea es en conjunto formar una conversación no muy extensa, pero que ayude a resolver las metodologías y a que ustedes básicamente nos conozcan un poco más. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, pues aquí estamos tomándome mi cafecito calentito como Dios manda. Excelente, yo con un mate. Dicen Bien, que bien. el mate es una tendencia. Yo, por suerte, lo conocí hace muchísimos años atrás desde el sur de Chile, así que cuando me digan, vean tomando mate, no es que sea pintamono ni mucho menos. Ya, Me perfecto. gusta. Rico mate. Mate con palito. Es muy bueno. Es más amarguito. El mate con palo, sí, po. Sí, el pura hoja. Y además que cuando tiene mucha hoja se te mete en la bombilla y no es grato. Sí, sí, Ya, sí. enfoquémonos, que siempre nos vamos ahí por las ramas. Nos gusta conversar con Alejandro, bueno, y con todos en general. Pero la idea es poder contarles un poco en general eh, por qué la agencia tomó la decisión de usar esta metodología del inbound marketing. No voy a entrar mucho en detalle porque ya uno googlea o le pone ahí al chat GPT que lo que es inbound marketing va a aparecer por todas partes. Pero lo que a nosotros nos hizo mucho sentido es que es una metodología que está 100% centrada en el cliente, ya sea en nuestros clientes o en el cliente de nuestros clientes, y en el contenido de valor que uno le entrega a estos clientes. Y como yo siempre digo, es una metodología de marketing y de ventas que no apunta a la venta de un producto o un servicio, sino que más bien a ayudar a este posible cliente a tomar una buena decisión de compra. Por lo mismo, es muy empático en cada uno de los momentos de toques donde yo me quiero conectar con este prospecto, o le mando un correo, o lo llamo por teléfono, o dirijo alguna landing page hacia este prospecto, siempre y cuando yo lo conozca antes, con la idea de no interrumpir su vida en general, pero siempre pensando en ser lo más empático y en cómo a uno quisiera recibir eh, este producto o este servicio que de alguna forma me va a ayudar a resolver un problema. Así que por eso el inbound marketing hace mucho sentido. Eh, y en estos años de historia de la agencia, las estrategias de inbound marketing que hemos ido implementando eh, han ayudado a un crecimiento orgánico, pero como agencia también que andamos siempre descubriendo, mejorando y tratando de evolucionar y tratando de entregar un mejor servicio, nos fuimos dando cuenta de que había un tema que estaba faltando eh, para que de alguna forma ese marketing no pasara exclusivamente por un mensaje hacia afuera de la organización, sino que también se lograra conocer el mensaje y la estrategia dentro de la organización. Y ahí es donde empezaron a aparecer varias herramientas, y una de ellas es lo que hoy en día está consolidado como uno de los servicios que presentamos, que tiene que ver con un diagnóstico cultural de la organización,
para cualquier estrategia que desarrollemos. Eso nos ayuda a alinear un poco esta estrategia en que internamente dentro de la organización también haya conocimiento absoluto de lo que se está haciendo y conocer también si es que el equipo, el C-Level, todos los ejecutivos o los colaboradores o la contraparte de nosotros como agencia está alineado con el mensaje. Y ahí es donde Alejandro de alguna forma nos ha estado ayudando mucho en eso. El año pasado también participamos de algunas capacitaciones con respecto a la herramienta que vamos a comentar un poco y que ayuda a nosotros a entregar un mejor valor en esa estrategia y por defecto, si es que la organización así lo estima, si el cliente así lo estima, poder hacer algún trabajo más profundo para generar propósito, para alinear los objetivos de la estrategia a objetivos de desarrollo sostenible o algún trabajo más de índole organizacional. No sé, Alejandro, si nos pudieras contar un poco para ti qué tal fue sentir esta ventana que se estaba abriendo a través de nosotros como agencia y nada, cuéntanos un poco más de la parte del diagnóstico cultural. Mira, eh, más que la ventana que se abría como agencia, y como contexto, todo esto que estamos presentando y que vamos a conversar el día de hoy, viene de una serie de conversaciones recurrentes tuyas y mías. Y que han ido moldeando de cierta forma a partir de la colaboración con la empresa a la cual yo pertenecía anteriormente, con Aurea Consultores y Grow Better, donde empezamos a tener la primera experiencia de esto del inbound marketing. Empezamos a conocerlo en primera persona, empezamos a practicar, o sea, a experimentar en la práctica lo que es el inbound. Y, y ahí empiezan a aparecer interrogantes, ¿no? Y no interrogantes, no preguntas respecto a si no, interrogantes respecto al servicio, a cómo podríamos abordar el servicio de una manera más robusta, más complementaria además, y empieza a aparecer la inquietud de la empresa está alineada con los efectos que genera un crecimiento potencial. Está preparada las personas a enfrentar este proceso de crecimiento de manera amigable, de manera flexible. Se puede adaptar o sigue haciendo lo mismo características de vinculación con su cliente distintas. Entonces, ahí no encontramos respuestas. De buenas a primeras no encontramos respuestas a esas interrogantes y aparece la posibilidad de esta migración o esta evolución, como mencionaste tú, de la agencia de marketing, de inbound marketing, a una consultora de marketing centrada en la cultura. ¿Ya? Y ahí la conversación cobra un sentido para mí mucho más potente y además bien particular, porque mirando en el mercado no he encontrado otras agencias que tengan características similares. Y lo entretenido, lo desafiante de esto es que podemos ir mirando a través de una aproximación cultural diferentes patrones de cómo la gente se adapta, de cómo la gente está entendiendo su momento actual, de cómo la gente mira a la organización y su contexto, eh, pero también podemos mirar de cómo la gente aplica patrones para el cambio. Y ahí Sí. empezamos Ujú. a hacer una construcción que, que no es descalzada con la empresa, porque desde el inbound nuestra declaración es que el cliente está al centro y el cliente de nuestro cliente también. Entonces, ese proceso adaptativo para mí es súper potente. Sí, además que parte de esto que nos empezó a ir haciendo, nos empezó a hacer mucho sentido, tenía que ver con, si bien es cierto, hoy por hoy el marketing
digital ha cambiado enormemente en comparación a 10, 15 años atrás, donde era bastante más tradicional. Eh, todo lo que ha significado la transformación digital y la automatización de herramientas de marketing y mucho más ahora, considerando en estos pocos meses todo lo que ha significado el desarrollo de la inteligencia artificial generativa con estos chats que ayudan mucho a los procesos tal vez como más automatizados en general. Es la parte de la humanización de un proceso de marketing, de entregar el mensaje que cada uno de los colaboradores dentro de la organización lo usa, esperamos nosotros, como un propósito. Entonces, como que tratamos de calzar efectivamente que, ok, lo que nosotros vamos a contar, lo que vamos a ayudar a entregar como contenido orientado a ese cliente ideal para nuestro, valga la redundancia, para nuestro cliente, tiene que ver con que esté muy conectado con el propósito de la organización y no sea solo un mensaje, como se dice literalmente en el mundo, marquetero, ¿cierto? Que es como, no, eso es marketing, no tiene nada que ver con la realidad. Y acá el concepto es justamente lo contrario, es como cómo conectar a la realidad más absoluta posible del problema que tiene ese cliente final a tu empresa para que efectivamente a través de tu servicio o tu producto le resuelva eso y le llegue de forma lo más empática posible a través de un proceso, a través de distintos activos de marketing que lo ayuden a resolverlo. Pero detrás de eso tiene que haber este proceso, este trabajo que decía Alejandro, eh, para poder empoderar al equipo interno de los clientes en que ellos hagan el mejor marketing posible y que los clientes hagan el mejor marketing posible a través de la experiencia de haber recibido un buen servicio o no. En la práctica, nosotros como agencia somos no más que un vehículo que ayuda a que esto se dé, pero no vamos a ser los protagonistas. Los protagonistas siempre van a ser las personas que trabajan en la organización y que van a estar absolutamente comprometidos con el propósito y con ese sentido, ¿no? De lo que conversábamos ayer, Alejandro, preparando este episodio, eh, que tenía que ver con la causa, con una causa justa que todas las empresas que tienen un propósito deberán considerar como relevante. Y a través de esa causa justa, llegar a ayudar a que cada uno de nosotros nos sintamos parte de algo un poco más potente y que no sea solo yo te voy a comprar un producto porque necesito ese producto, sino que porque te voy a ayudar a lo que tú estás tratando de hacer como propósito de marca, como organización viva, y para poder sensibilizar a ese cliente a ese nivel, este diagnóstico cultural para identificar la adaptación cultural, ¿cierto, Alejandro? Tiene que estar como un piso, como una base, porque nos ayuda también a ser mejores empresas para el mundo, como dicen las empresas B, ¿no? Sí. Em, sí, mira, ahí hay una conversación que no es menor, porque no es solamente el diagnóstico cultural que podemos hacer, que tenemos la posibilidad de hacer, sino que es el abordaje cultural, ¿ya? Y es el tremendo factor diferenciador, ese es el tremendo factor de aportación de valor a lo que estamos entregando en esta integración. Porque Porque no solamente, o sea, tiene que ver con todo lo que tú estás diciendo y además no es un o, no es excluyente. Además, la conversación tiene que ver con qué tan preparada está la organización para, para no ponerle resistencia a la contratación de un servicio. No es solamente contratar un servicio, la postura que estamos adquiriendo o el enfoque que estamos adquiriendo, sino que es efectivamente como nosotros, como consultora de marketing, nos enfocamos a ser un aliado con nuestros clientes y ser un aliado no menores, porque podemos apoyarlo en todo este proceso adaptativo frente al nuevo escenario que se está generando a partir de una estrategia de inbound marketing. Mm, Eh, mm. y eso no es menor, porque no es que vayamos a ser amiguis, eh, pero sí tiene que ver con una relación humana, porque no se nos van a relacionar a través de bots, no tenemos un chatbot ahí que está interactuando con los clientes, sino que cómo establecemos una relación
humana, centrada en las personas, centrado en sus contextos, centrados en sus desafíos, en sus miedos, y en qué tan preparados están para enfrentar una posibilidad de cambio como la que podría resultar de una estrategia de inbound. Nos involucramos, de todas maneras, mucho más en ese proceso. Y ahí la conversación es súper. ¿Cómo la bajamos esta conversación? Porque a mí me suena súper entretenido y yo suelo irme en la volada un poco teórica, eh, pero cuando nosotros tenemos la posibilidad de aplicar un diagnóstico cultural, de mirar cómo la empresa, la organización está operando y cómo se entiende a sí misma y cómo sus partes se entienden a sí mismos y mismas, eh, la campaña que podemos diseñar o la estrategia que podemos diseñar es mucho más efectiva porque eh, está atendiendo las necesidades específicas de la organización y a su vez de los actores de la organización. ¿Cachai? Y eso es un tremendo valor desde mi punto de vista. Sí, sí, no, absolutamente. Ahora, como dices tú también, para aterrizar esto un poco, te tinca que les contemos un poco a todas las personas, de nuevo agradecer que estén compartiendo este espacio con nosotros. En la práctica, en qué consiste un poco el proceso, que es súper, que es bien, bien interesante. Evidentemente, yo esto normalmente, bueno, se cuenta solo de alguna forma en el sitio web, pero aprovechando este espacio, ¿de qué se trata un poco esto? Desde el punto de vista del inbound marketing, lo que nosotros hacemos metodológicamente con nuestros clientes es hacer entregamos una primera herramienta que es un cuestionario en donde podemos obtener distintas respuestas que tienen que ver con los objetivos SMART de crecimiento que tiene el cliente, conocer un poco más al buyer persona, cuál es el cliente ideal, el que evidentemente genera menor fricción en el proceso de compra, para ir generando los contenidos de valor, para ir generando la grilla, para ir contando y haciendo el calce con lo que necesita este buyer persona en sus distintas etapas de compra, y en qué canal y bajo qué medio digital vamos a ir entregando este contenido. Entonces, para eso se entrega este primer cuestionario que no es para nada extenso, es súper importante y también ayuda a que en los siguientes días, una vez entregado este instrumento, el cliente siga desarrollando su trabajo y no los interrumpamos hasta que ya presentamos la estrategia y se valide en conjunto a ellos. Y también paralelamente se hace entrega de esta otra herramienta que es un test que se resuelve a nivel web, no es a nivel de papel ni nada de eso, que ayuda a darse una idea un poco más general de ese diagnóstico cultural, y es la herramienta que ocupamos junto a Alejandro para poder alimentar, potenciar, mejorar una estrategia de inbound marketing. Y esa herramienta yo ya la he llenado un par de veces por distintos procesos y es bien entretenida. No sé, Alejandro, si tú nos puedes contar un poco más desde el punto de vista del que vaya a hacer ese test, cuáles son los temores al cual uno podría estar sometido, porque no es un test de perfil psicológico, ni mucho menos, pero sí hay algunas preguntas que llaman la atención por su naturaleza, porque son preguntas que tienen que ver con un contexto cultural. Entonces, no sé si me podéis contar un poco cuál fue tu sensación o ciertos tips que podrías dar para las personas que vayan a contestar dicho test. Sí, mira, a ver, eh, dentro de la aplicación del test, lo que nosotros podemos mirar, evidenciar, son tres elementos centrales, son tres patrones centrales, ¿ya? Que podemos hacer el doble clic en cada uno de ellos y vamos a encontrar diferentes tipos de información. Básicamente lo que miramos son patrones personales, ¿ya? Que tienen que ver con las estructuras de pensamiento, si la persona mira el bosque o mira el árbol, si se va al sistema o si va al detalle, o si tiene la capacidad de mezclar ambas estructuras. Podemos mirar tipo de personalidad, tipo de inteligencia ejecutiva, es decir, cómo aquello que la persona piensa lo lleva a la práctica,
ya cómo lo traduce en acciones, no solamente en reflexiones, eh, cómo la persona está, patrones de cambio que tiene que ver qué tan preparado está para el cambio en términos de cómo ve la problemática que está enfrentando, cuál es el nivel de estrés, por decirlo así, frente a la posibilidad de cambio, si es que considera que está todo bien o si es que tiene alguna incomodidad, etcétera. Eh, También preferencias de cambio en esa lógica, donde podemos tener una aproximación al cambio de manera paulatina, que es una estructura más bien de conservación que se llama. Déjeme la cosita como está, mejóremela, cámbiela de color, pero no me cambie el auto, ¿ya? Eh, pero también hay personas que tienen una preferencia de cambio más radical, por decirlo de alguna forma, que no tiene problema de pasar del auto a la moto, o del auto a la bicicleta, o del auto a pie, ¿ya? Sino que entiende al auto, al vehículo, como un instrumento para satisfacer las condiciones de vida que está viviendo en el momento. Por lo tanto, puedo descartar esa herramienta o esa posibilidad para asumir otra. Entonces tienes dos tipos de preferencia de cambio, de conservación y de evolución o de transformación. Ujú, ujú, ujú. Pero también tenemos estructuras organizacionales, ¿ya? Y ahí hacemos una pausa un poquito más, una pausa un poquito más reflexiva desde el punto de vista del diagnóstico, complementado con lo que con lo que hacemos respecto al cuestionario para partir la consultoría de Inbound, que tiene que ver cómo nosotros nos entendemos y cómo nosotros entendemos a su vez la organización a la cual pertenecemos. Y empezamos a mirar ciertas estructuras, ciertos niveles, que nos permite ver desde dónde nosotros como consultora nos aproximamos a esta organización. Porque, porque van a tener diferentes motivadores, diferentes drivers, por decirlo de alguna forma, diferentes elementos o conceptos o ideas que la empresa va a estar orientado hacia ellos. Vamos a encontrar, y ahí el valor de lo que estamos haciendo, porque en estas estrategias de inbound tenemos que pensar que tenemos empresas que nos contratan que se centran en las personas, por ejemplo, y que lo más importante es el valor de las personas y lo más importante es tener relaciones armónicas con las personas, cuidar el respeto y la legitimación del otro, entre otras. A su vez vamos a encontrar también empresas que están súper centradas en el indicador de éxito, de logro estratégico. ¿Cómo le pega esta intervención a los KPI? ¿Cómo calculamos el retorno de la inversión respecto a lo que estamos contratando? ¿Cómo esto me va a pegar en el número de ventas? ¿Ya? Eh, y que tiene que ver con las proyecciones de progreso que esta empresa se entienda a sí misma. También vamos a encontrar empresas que van a estar súper centradas en la estructura, en el protocolo, en la forma de cómo vamos a hacer esta cosa ordenada, cómo vamos a sistematizar la información, cómo vamos a trabajar en términos de definir cuáles son las responsabilidades de cada uno, identificando cierta verticalidad en la relación, y así también vamos a encontrar algunas que van a estar centradas en el poder personal y otras también centradas en generar sentido de pertenencia y seguridad para sí misma y para su entorno. Y esa información que nosotros las podemos obtener de manera precisa no solamente nos va a permitir desarrollar una estrategia de inbound, sino que también nos va a permitir desarrollar un acompañamiento de cómo esta empresa se adapta a esa estrategia y a su vez se adapta al nuevo escenario que se va a generar en esa estrategia. Sí, absolutamente por ahí va la idea. Como yo les decía en un comienzo, el marketing es como el que ayuda a vender.
Pero aquí claramente el propósito de nosotros como agencia es ayudar a nuestros clientes a tomar una mejor decisión de compra y esperar que hagan ese mismo proceso con los clientes y nos involucramos de tal forma que creemos que lo que hacemos como agencia consultora en marketing es mucho más que eso. Es fundamental para nosotros que no se quede solamente en el mensaje que se quiera externalizar a través de canales digitales, sino que efectivamente sea parte del propósito. Y el marketing cada vez es más transversal a todo. Como decía un CEO de Hewlett Packard, el marketing no solamente corresponde al departamento de marketing y motivaba a que toda la organización supiera de alguna forma un poco más de marketing. A nosotros cada vez también nos hace eso mucho más sentido, pero también al revés. Las agencias de marketing tienen que saber mucho más que simplemente marketing para entender la realidad de lo que ellos tienen la misión de hacer, que es hacer llegar el mensaje y el propósito de las organizaciones para allá. Como ven, nuestro cliente ideal no es cualquier empresa. No es una empresa que solamente requiere activos de marketing a través de campañas de pago o simplemente publicidad en las redes sociales, que no tienen nada de simple por lo demás, sino que la idea es, eso es en definitiva las acciones que uno debe tomar, pero tiene que haber una base cultural, metodológica, comercial, estratégica, alineada con el propósito, con los valores de la organización y que en definitiva estemos todos apuntando a esos mismos objetivos, desde la persona que abre la puerta en la empresa hasta que efectivamente, hasta el gerente general y los directores. Esto da para conversar mucho, largo y tendido, y probablemente dependiendo del feedback que vayamos teniendo de parte de ustedes, vayamos haciendo tal vez capítulos que tengan que ver más con cada una de las áreas que hemos hablado acá. Hablamos de marketing digital, hablamos de transformación cultural, transformación digital, metodologías de agilidad también en marketing que la implementamos, Spiral Dynamics, teoría U, empresa Steel. Hay mucho detrás que hemos ido conociendo, hemos ido aprendiendo y hemos querido ir integrándolas en este valor que queremos hacer llegar a nuestros clientes actuales y futuros. Así que nada, no sé, las últimas palabras, Ale, para todas las personas que nos están siguiendo, invitarlos evidentemente a seguir descubriendo otros contenidos de valor en los próximos episodios. Nada, pues la posibilidad de ser coherente con lo que estamos hablando en la sesión de hoy, para poder adaptarnos en función de la retroalimentación de nuestros viewers o nuestros clientes, y poder generar una mejor estrategia, adaptarnos a una mejor estrategia comunicacional en este caso, de manera coherente y a su vez respetuosa. Hoy día no Súper. hay ninguna chucha, así que felicítenme. Hay que guardarla para las siguientes. Vale. Ya, muchas gracias, Alejandro. Ahí nos vamos a volver a encontrar en otro episodio de todas maneras y otros invitados que vamos a estar teniendo para que nos conozcan un poco mejor y vayamos creciendo mejor también entre todos. Un abrazo, que tengan una excelente Chau, chau. jornada. Marketing Sostenible, un podcast de Grow Better.